El tercer componente que encontramos en las membranas plasmáticas corresponden a los glúcidos o glucocálix, ¿ya? Los carbohidratos, esta molécula, clasificados como carbohidratos, son el tercer componente de las membranas plasmáticas en un 10%, ¿ya? Y se encuentran en una zona, en una única zona de la membrana. En general se encuentran en la superficie exterior de la célula y están unidos a proteínas o lípidos, jamás se encuentran solas, tienen que tener un punto de anclaje. Las células eucariotas en sus membranas contienen carbohidratos en cantidades diferentes dependiendo de la especie y del tipo celular, ¿ya? Coincidimos con que cada célula es específica en sus funciones y en sus necesidades, por lo tanto, tienen que tener cantidades específicas. Estos carbohidratos están unidos covalentemente a compuestos lipídicos o proteicos, tal como lo decía el punto anterior, y se encuentran orientados hacia la parte externa. Jamás se van a encontrar en la parte interna debido a la función que cumplen dentro de la membrana plasmática. Como vemos en este dibujo, las funciones del glucocálix es dar soporte a la membrana, el soporte incluye estabilidad finalmente, y el segundo, que es la más importante, el reconocimiento celular. ¿Qué quiere decir esto? Que colaboran con la identificación de señales químicas de la célula. Es decir, determinan qué tipo de moléculas o sustancias pueden ingresar a la célula. Cuando hablamos de señales químicas son moléculas, iones, que necesitan o que desean ingresar a la célula, y este ingreso va a generar otra serie de procesos dentro de la célula. Como vemos en este dibujo encerrado en un círculo, en el dibujo del lado izquierdo, en esta imagen lo que vemos es una parte de la membrana con los respectivos fosfolípidos, las proteínas integrales y periféricas, y en el círculo mayor vemos un glucocálix que está unido a un fosfolípido, por lo tanto pasa a llamarse glucolípido. Y en el caso del círculo pequeño vemos el glucocálix que está unido a una proteína integral y por lo tanto pasa a llamarse glucoproteína. ¿Ya? Y en el ejemplo del lado derecho vemos cómo tenemos la membrana plasmática con los fosfolípidos en color rosado y estos glucocálix que están representados en color verde, estas ramificaciones, por decirlo de alguna manera, son específicas para identificar bacterias, para identificar enzimas, para identificar cierto tipo de hormonas, para identificar moléculas de lectina, anticuerpos, virus e incluso tener conexión con otras células. Por lo tanto, es muy importante la función que cumplen estas moléculas para el reconocimiento celular. Es decir, entra o no entra una bacteria, entra o no entra una molécula de virus, entra o no entra una hormona, ¿ya? Y por lo tanto se entiende también que son específicas, ¿ya? No es un glucocálix que va a reconocer todo tipo de moléculas de seres vivos que quieran ingresar a la célula. Cuando hablamos de transporte de membrana, tenemos que tener en consideración todas estas moléculas que hemos revisado anteriormente porque cada una de ellas colabora de alguna forma en el transporte de estas sustancias. ¿Ya? Definimos transporte celular como el intercambio de sustancias a través de la membrana plasmática, que es una membrana semipermeable. Permeable significaría que dejaría entrar cualquier cosa sin ningún tipo de restricción. Por lo tanto, se entiende que el semipermeable es determinar qué puede entrar y qué no puede entrar o al mismo tiempo salir. Los transportes de membrana hay solamente tres tipos. Tenemos el transporte pasivo, tenemos el transporte activo y tenemos el transporte en masa o transporte de moléculas más grandes, ¿ya? Dentro del transporte pasivo tenemos tres mecanismos. Uno se llama difusión pasiva, que la podemos observar en el dibujo número 1, que es básicamente cuando una molécula desea, en este caso, ingresar, ¿cierto? Molécula transportada, desea ingresar a la célula. Tenemos el movimiento de la osmosis, que es bastante similar al número 1, pero que corresponde exclusivamente a moléculas de agua. Y tenemos la difusión facilitada, que corresponden al dibujo 2 o 3. ¿Por qué se llaman facilitadas? Porque estos moléculas en color morado, lila, representan proteínas. Por lo tanto, estas moléculas no entran solas, sino que mediadas por una proteína que las hace ingresar. Tenemos el transporte activo, que corresponde a la bomba de sodio de potasio, que básicamente requiere moléculas de ATP o de energía para poder funcionar. Y el transporte en masa tenemos la endocitosis, que es ingresar moléculas dentro de vesículas, y la exocitosis, que es básicamente sacar estas moléculas también dentro de vesículas.
Cuando hablamos de transporte pasivo, estamos hablando de que no se genera un gasto de energía, es decir, que se produce a favor de la concentración. ¿Qué se refiere el a favor de la concentración? Tal como lo muestra este esquema, eh, ciertas sustancias pueden encontrarse en mayor cantidad fuera de la célula o pueden encontrarse dentro de la célula. Y por lo tanto, el transporte pasivo a mí lo que me hace es movilizar elementos hacia un lugar donde esté menos concentrado o haya menos cantidad de moléculas. En esta situación, la lógica nos diría que el transporte pasivo actúa desde afuera hacia adentro. Y en este ejemplo de acá, la lógica nos dice que las moléculas que están en mayor cantidad se mueven hacia adentro. Esto siempre busca lograr un equilibrio entre lo que se encuentra afuera y adentro, especialmente en los ejemplos de agua. En la difusión simple, dijimos adelante que habían 3 mecanismos, vamos a revisarlo. La difusión simple dice los solutos, líquidos, gases o sólidos, ingresan o salen a favor de la gradiente y lo hacen a través de los fosfolípidos, tal como lo muestra este esquema. ¿Cierto? Esta molécula desea ingresar a la célula, los fosfolípidos se abren y la molécula puede ingresar. Y se denomina difusión simple. Hay que entender que hay mayor cantidad de elementos afuera que adentro. La difusión facilitada, los solutos se mueven también a favor de la gradiente, es decir, de una zona donde hay más moléculas a una donde hay menos moléculas, pero a través de proteínas transportadoras. Estas proteínas, hay 2 tipos de proteínas, o tenemos las proteínas integrales de canal o tenemos las proteínas transportadoras o permeasas, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ambas? Ninguna, tiene que ver con el tipo de molécula que yo voy a transportar. Cierta molécula que desea ingresar a través de una proteína por sus cualidades, cierto, por su tamaño, va a avanzar por el espacio que deja la proteína, ¿cierto? Y va a ingresar fácilmente. En el caso de las permeasas, la complejidad es un poquito mayor porque la proteína tiene un sitio activo que reconoce la forma de la proteína, en este caso la molécula, perdón. La molécula tiene forma circular, por lo tanto, la forma también tiene que coincidir con la molécula. La capta, la proteína se cierra y una vez que se cerró, se abre hacia el espacio interno y libera la molécula. Por lo tanto, la forma que tienen de actuar esta difusión facilitada es distinta, ¿ya? En la proteína de canal, la molécula ingresa por el espacio que queda y acá es captada por la proteína que luego es soltada hacia el interior. Tanto la difusión simple como la difusión facilitada tienen que ver con el transporte pasivo. No hay gasto de energía, no hay absolutamente nada. Pasan en forma no mecánica, pero casi en forma espontánea. Y los MOSI corresponden al movimiento de agua que a través de los fosfolípidos, tal como lo muestra esta imagen. Este cuadro nos muestra un poquito el resumen del transporte pasivo. Tenemos las moléculas como el oxígeno, el nitrógeno, ¿cierto? Que son moléculas hidrofóbicas, o sea, que repelen el agua, se mueven a través del transporte pasivo y la difusión simple, es decir, básicamente ingresan solitas. El agua, el etanol, la urea, que es un elemento de desecho, dióxido de carbono, que es un elemento de desecho, y glicerol, que forman parte también de los fosfolípidos, son moléculas polares que no tienen carga eléctrica, pasan por transporte pasivo y difusión simple, es decir, pasan solas también. Ya no hay ningún mecanismo que las ayude a ingresar o en este caso salir. El agua podría ingresar o salir, el etanol, la urea, el dióxido de carbono, como son desechos, salen, el glicerol podría entrar. En el caso de moléculas más grandes, tenemos las moléculas polares grandes, como por ejemplo la glucosa o la fructosa, que es un símil con la glucosa, que son azúcares, también avanzan por transporte pasivo, pero requieren de proteínas, por eso dice difusión facilitada. Tenemos iones, ¿cierto?, que también pasan por difusión facilitada, necesitan ciertas proteínas que le hagan ingresar o salir, y las moléculas polares grandes que tienen carga eléctrica, aminoácidos, que son los precursores, ¿cierto?, moléculas de ATP, glucosa, proteínas y otros, también van a ingresar por transporte pasivo, pero requieren proteínas, es decir, por difusión facilitada. No pueden ingresar solas. Cuando hablamos de transporte activo, estamos hablando de que hay un gasto de energía y que va en contra de la concentración, por lo tanto, ¿qué tengo que suponer? El ejemplo más claro es la bomba de sodio y potasio que actúa a nivel de las neuronas, ¿ya? Cuando pasa el impulso nervioso, los elementos de sodio y de potasio se tienen que mover hacia lugares. Tal como lo muestra acá, este proceso en esta proteína se da este transporte activo
En la parte de afuera se entiende que hay mayor cantidad de elementos de sodio y adentro hay mayor cantidad de elementos de potasio y esta proteína mueve en contra, es decir, sigue sacando más sodio a su lugar altamente concentrado y esta misma proteína sigue ingresando elementos de potasio altamente concentrados. Y para realizar este proceso, porque yo requiero energía para mover algo en contra de su gradiente, necesito moléculas de ATP. ¿Dónde se forman las moléculas de ATP? Dentro de las mismas mitocondrias. Y en el punto número 3 dice, se mueven sustancias de su lugar donde está altamente concentrado. Es decir, es como poner el ejemplo de yo subir a un vagón de metro en hora punta, ¿cierto? Tengo que hacer un esfuerzo para poder ingresar al vagón. Lo mismo pasa acá, con este transporte activo que solo ocurre en las células nerviosas o neuronas. Y acá lo mismo tenemos transporte activo primario, ¿cierto? Como la bomba de sodio y potasio. Y tenemos los secundarios que pueden sacar y mover moléculas al mismo tiempo o ingresar dos moléculas al mismo tiempo. Esa es la diferencia, pero básicamente tiene que ver con movimiento. Si yo ingreso y saco moléculas al mismo tiempo o ingreso dos moléculas al mismo tiempo o saco dos moléculas al mismo tiempo. Y tenemos el transporte en masa, ¿cierto? La endocitosis consiste en el ingreso de sustancias, ¿cierto? Utilizando vesículas para mover los solutos sustancias. Y tenemos ahí dos procesos, la pinocitosis y la fagocitosis. La fagocitosis consiste en ingresar moléculas de gran tamaño, sólidas generalmente, encerrarlas en una vesícula y llevarla al lugar donde corresponden. Y tenemos la pinocitosis, que generalmente son moléculas de agua, líquidos, gotitas, ya que también ingresan dentro de una vesícula y se dirigen al lugar. La endocitosis mediada por receptores es en el fondo un poquito más específico, porque hay receptores que captan específicamente la molécula que yo voy a ingresar. Por lo tanto, ingresa la molécula con su respectivo receptor dentro de esta misma vesícula. Pero básicamente la endocitosis es ingresar sustancia a la célula. Y la exocitosis, tal como lo muestra acá, es la expulsión de sustancias mediante vesícula. Tenemos la secreción constitutiva, es decir, tenemos estos elementos que tenemos que eliminarlos, que van dentro de una vesícula. Esta vesícula finalmente se pega y son liberados estas sustancias. O tal como lo dice ahí, estas proteínas que fueron recién formadas. Estamos hablando del aparato de Golgi. El Golgi termina de modelar o de madurar proteínas, ¿ya? Y en el caso de la secreción regulada causada por el calcio, tengo proteínas que se formaron, pero estas proteínas que se formaron tienen que esperar una señal, es decir, esta señal, que generalmente son elementos de calcio, inducen el ingreso de estos elementos de calcio, hacen que esta vesícula finalmente se mueva y pueda liberar estas proteínas. En caso de que no hubiese calcio, estas proteínas no son liberadas, ¿ya? Por lo tanto, no ocurre en forma espontánea como en la secreción constitutiva, donde ocurre en forma mecánica y automática, sino que necesito yo necesariamente una señal, tal como lo dice ahí, causada por elementos de calcio, ¿cierto? Iones de calcio, para que esta vesícula pueda liberar su contenido. Por lo tanto, esos son los dos grandes transportes: o ingreso sustancias o voy a ingresar sustancias. Si evaluamos un poco lo revisado y ponemos este siguiente ejemplo, vamos a suponer que hay una persona este es un estadio que está lleno, ¿cierto? Entonces hay una persona. Si esta persona quiere subir a la barra, a sentarse a alguna parte, la pregunta sería: ¿qué tipo de transporte es? Transporte activo. ¿Por qué? Porque yo tengo que gastar energía para moverme al lugar donde está más lleno. Ahora, si una persona del público quiere bajar a la cancha, ¿qué tipo de transporte sería? Difusión simple. ¿Por qué? Porque o transporte pasivo porque me voy moviendo de un lugar más concentrado a uno menos concentrado. Este ejemplo representaría, ¿cierto?, el transporte de molécula en masa, ¿cierto? La persona correspondería a una proteína, este círculo correspondería a una vesícula que se va moviendo, ¿cierto?, hasta cierto lugar para que después lo dejen salir. Y en este caso, si yo soy una molécula de agua, por ejemplo, y quiero pasar entre ellos, ¿cierto? O soy una molécula de pequeño tamaño, lo único que tengo que hacer es que ellos se van a correr para yo poder ingresar. Y en ese caso estaríamos hablando de transporte pasivo, porque simplemente yo soy un personaje que quiere pasar entre ellos, o en este caso Hulk, ¿cierto? Hulk que quiere pasar entre los Vengadores, ¿cierto? Los Vengadores se corren, Hulk pasa, por lo tanto sería transporte pasivo. Tenemos el transporte en masa, y en este caso
Una persona que quiere subir a la barra, ¿cierto? Sería transporte activo porque voy de un lugar menos concentrado a un lugar más concentrado.